Calcular el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región encerrada entre las curvas y igual a x y y igual a x cuadrada alrededor del eje y. Alrededor del eje y. Dice utilizar el método de cascarones, entonces eso es lo que vamos a usar. Este ejercicio se puede usar también por el método de rondanas, pero pues aquí se hace el método de cascarones. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Lo que vamos a tener aquí es que esta área la vamos a hacer girar alrededor del eje Y y nos va a quedar nos va a quedar una figura así. Entonces, ¿en qué consiste el método de cascarones? Yo voy a tomar un rectángulo, que es una porción del área que voy a hacer girar, y este rectángulo lo voy a hacer girar junto con el resto del área. A la hora de hacer girar este rectángulo, me va a quedar un cilindro hueco. Este cilindro hueco se denomina una capa cilíndrica. La idea es, si yo puedo encontrar el volumen de este cilindro que se generó al hacer girar esta pequeña porción de área, si yo logro encontrar ese volumen y lo sumo con el volumen del resto de los rectángulos, más bien con el volumen del resto de los cilindros que se generaron con los rectángulos desde 0 hasta 1, entonces voy a poder tener el volumen de todo el sólido. Para eso tenemos una fórmula que es la integral desde a hasta b de 2pi por x por f de x, donde los límites a y b son los límites desde dónde hasta dónde puedo yo dibujar rectángulos. Y puedo dibujar rectángulos desde 0 hasta 1. Aquí se puede ver en la gráfica. Si no tenemos la gráfica, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el punto de intersección o los puntos de intersección entre ambas curvas. Entonces tenemos, por ejemplo, y igual a x y y igual a x cuadrada. Igualamos x con x cuadrada y nos queda x cuadrada menos x igual a 0. Factorizamos x para que nos quede x menos 1. Y nos queda que x1 es 0 y x2 es 1. De ahí salen el 0 y el 1, que son nuestros límites. Entonces, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 1 de 2pi, que es constante. Esta x de aquí es el radio. El radio es la distancia entre el eje de rotación. Estoy hablando del radio de este cilindro que se generó. La distancia entre el eje de rotación y el rectángulo, eso va a ser el radio. En este caso el radio depende de dónde coloque yo el rectángulo. Puede ser más cerca de 0, puede ser más cerca de 1. Esa variabilidad se define como x. Entonces vamos a colocar aquí x. Y f de x es la altura de este rectángulo. ¿Cómo encontramos la altura del rectángulo? Pues es la diferencia entre la altura de la función de arriba, que es la recta, menos la función de abajo, que es la parábola. Entonces aquí vamos a tener la altura del rectángulo, esta altura de aquí, que es la diferencia entre la recta x y la parábola x cuadrada. Así es, ahí está nuestra fórmula. Todo el problema se reduce entonces a encontrar la solución a esta integral. Y vamos a poner 2pi, que es constante, por la integral de 0 a 1 de, vamos a hacer aquí una pequeña propiedad distributiva, que nos va a quedar x cuadrada menos x cúbica. Ok, y entonces ya podemos integrar 2pi. La integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. La integral de x cúbica es x cuarta entre 4. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1. Ok, entonces tenemos 2pi por 1 al cubo entre 3 menos 1 a la cuarta entre 4.
Y si evaluamos con 0, pues nos va a quedar 0 y 0, así es que no voy a poner el resultado con 0. Nos va a quedar 2pi por 1/3 menos 1/4. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2pi por 1/3 es lo mismo que tener 4/12 y 1/4 es lo mismo que tener 3/12. 4/12 menos 3/12 es 1/12. Que si lo multiplicamos por 2pi nos queda pi sextos. Vamos a ponerle unas unidades cúbicas y ahí está. Listo.